mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ancestros. En esta ocasión tenemos el honor de invitar a Ceci Vargas, que tiene un origen familiar muy interesante y además un material fotográfico más interesante, bueno, igual de interesante. Vamos a hablar en esta ocasión de Alejandro Cumming Langton. Ya lo pronuncian como Cumming Langton. Que es tu tatarabuelo. Mi tatarabuelo. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Yuri. Encantada de estar en el programa. Pues sí, él nace allá en Aberdeen, en Escocia, y parece que pues fue hijo único de papá de religión protestante, inglés, y de madre católica, con raíces irlandesas. Entonces, pues se crió, parece, en Londres, y al poco tiempo de esto muere su mamá. Entonces se unen mucho el papá y él, que era muy religioso, era obispo en la iglesia anglicana, pero en un dado momento mi tatarabuelo decide hacerse católico, y esto hace que su padre se enfurezca al grado de que lo dejó de ver para siempre. ¿Y por esa razón se emigró o no? Pues no, porque estaba muy chico, entonces él busca familiares y amigos en Londres, se va con un señor, Lord Guest, que lo lleva a vivir a su casa como secretario. Trabajando con este Sir John Guest y su esposa, logra, le fue muy bien, trabajó mucho y logra juntar algo de capital y empieza a oírse en Inglaterra del éxito de las minas en Sonora, en México. Entonces convence a dos primos o platica con dos primos de él, de apellidos, Charles Birbeck y John Bodmer. Y ya juntos los tres, ellos ya también más grandes de edad, ya tenían también algo de capital y deciden emigrar a México. Entonces se vienen los tres muchachos. ¿Ya qué edad? Pues en los 20, por decir, en sus 20 años, esto es en 1840. Se vinieron en bote. Se vinieron en el Royal Mail y desembarcaron en Tampico. Y de ahí ya narran toda la historia de que, ¿se acuerdan? La carretera antigua a México era por la Huasteca Potosina, y fascinados con la variedad de la vegetación y todo. Sí, dice, eran tiempos peligrosos, se viajaba de día, iban cambiando caballos y todo, y llegan a la Ciudad de México, encantados con la Ciudad de México, quedan ahí unos días de paseo, pero ellos traían la idea de ir porque traían cartas de recomendación para las empresas que ya estaban funcionando en Sinaloa, en Culiacán. Entonces, semanas de viaje y finalmente llegan a Culiacán. Sí, entonces pues llegan los muchachos y pues empiezan ahí a ver qué iban a hacer. Y parece ser que lo que estaba ahorita ahí en ese momento subastándose era la Casa de Moneda Española, que no estaba en funciones, y mi tatarabuelo la toma y toma la dirección de esa Casa de Moneda y la empieza a dirigir. Y en eso se dedicó un tiempo. Ya después conocen a la familia del conde de Encinas y Valenzuela, ya relacionándose con la sociedad ahí de esa parte, que tenía 3 hijas, Dolores, Josefina y Rosita. Y bueno, pues cada una quedó
Bueno, mi tatarabuelo se casó con Dolores y los otros dos primos, uno con Rosita y otro con Josefina, que unos fueron a dar a Zacatecas y otro a Taxco. Todos pueblos mineros, porque era lo que había en ese momento de auge, ¿no? Asaltan la mina de esta familia, a las minas de Rosario y Pánuco se llamaban, muy ricas en oro y plata. Entonces se quedaron sin chamba ahí y se casa ya con Dolores y se van a Chihuahua un tiempo a una hacienda de beneficio. Total, van a Chihuahua, ahí tienen su primera hija, María, que se les murió chiquita de 1 año y medio y ya entonces no les gusta vivir ahí en un campo minero y buscan emigrar ya a Guanajuato, que es donde se establecen definitivamente. En Guanajuato. ¿En qué parte? ¿En Irapuato? No, en Guanajuato. Bueno, la hacienda, llegan y compran la hacienda de beneficio de Noria Alta, que estaba en las afueras, pero ahí vivieron un tiempo, pero también había mucha inseguridad y todo. Siempre donde había plata había bandidos, asaltantes y de todo. Entonces compraron una casa en el centro de Guanajuato y el que se quedaba ahí en las noches, y de hecho lo asaltaron una vez y ahí está una anécdota, era mi bisabuelo. Mandaba a la familia a dormir a la ciudad. Bueno, todavía no era así gran ciudad, pero era más gente. Y él se quedaba solo con algunos empleados a cuidar la casa de la hacienda Noria Alta. Y cuentan que estaba él solo y oye ruidos y de repente empezó a disparar por una ventana y por otra para que creyeran que era mucha gente, ¿no? Y no, era él solo. Luego ponían los colchones contra las ventanas, es lo primero que hacían. Y bueno, cuentan muchas anécdotas de hambrunas, pasaron hambres. Dicen que hasta la semilla para sembrar tuvieron que darles a los campesinos porque pues no había que comer. Pero le fue muy bien y luego adquirieron otra hacienda, que fue la de San Roque. En unos escritos dice que es la de San Roque y en otros escritos la mencionan como la de Rocha. Entonces ahí hay una diferencia, una discrepancia, pero debe de ser alguna de las dos. Y bueno, ellos tuvieron 6 hijos, entre ellos mi bisabuelo, y de ellos hay descendencia Coming en México. Porque sí fueron 6, 4 hombres y 2 mujeres. ¿Que se quedaron ahí también o se fueron a México y ustedes entonces se habían quedado ahí todos? Es que ellos se devolvieron 7 años cuando los niños estaban en edad escolar, se devolvieron 7 años a Inglaterra que se educaran, porque no había dónde educarse en Guanajuato. Entonces toda la familia se embarcan otra vez en Tampico y se van 7 años a Inglaterra a que se educaran todos los 6 hijos. 7 años están en Inglaterra y luego ya se regresan a Guanajuato y acá se casan todos y hacen su vida en México. En la familia Cumming sobrevivieron casi puras mujeres. Mi tío Jorge fue el único hombre varón que sobrevivió, por eso el apellido Cumming está muy escaso en México. Sí fueron 3 hombres y 6 mujeres, y de los 3 hombres, Eduardo se fue a la guerra, a la revolución, era oficial del ejército y en la batalla de Zacatecas ya no se supo más de él. Luego mi tío Jorge sí se casó, pero tuvo un hijo y murió joven. Y el otro, Pancho, Francisco, murió muy joven en una cacería, en un accidente, se le disparó un arma y se murió. Entonces, hay mucha diferencia de las mujeres Cumming, pero de los hombres no. Cuando llega la revolución, se mudan de Guanajuato, estaba mucho más inseguro Guanajuato que la Ciudad de México. Qué interesante, ¿por qué habrá sido eso? ¿Nunca te dijeron por qué? Porque cuando entraron las partidas revolucionarias a las ciudades chicas, como que era más fácil dar con las familias adineradas o que tenían así, entonces llegaban y pues entraban a las casas y hacían, imagínate, una turba de gente armada sin control, pues era muy difícil. Y la Ciudad de México era más grande y como quiera en la Ciudad de México había peligros. Yo me acuerdo que platicaban, porque a mi abuelita Blanca le gustaba mucho jugar baraja y le preguntábamos que por qué le gustaba tanto. Me dice, es que de niños a veces eran semanas las que nos tenían en los sótanos, en el sótano de la casa. Cuando entraban las partidas a la Ciudad de México, no íbamos a la escuela. Haz de cuenta confinamiento, como ahorita. No íbamos a la escuela y nos tenían escondidos abajo en el sótano. Fíjate, 9 niños. ¿Y qué nos ponían a hacer? Pues a jugar.
Entonces los tenían juegue y los entretenían en eso. Entonces ya hasta que se iban las partidas ya los dejaban, otra vez volvía a la vida normal. Y a veces tardaban semanas, yo creo. Semanas, a veces hasta 3 semanas. Y entonces, ¿quién fue la persona más antigua de esa familia que conociste? Mi tía María Luisa, muy buena, muy inteligente, vivía ahí en la Ciudad de México. Pero casi no platiqué con ella porque yo era muy chica y como que... Pero no, con la que platiqué mucho más fue con mi tía Raquel, que ella sí era la más chica y nos platicaba muchas cosas de cómo era esa época. ¿Qué te contaba? Pues que México era hermoso, que la Ciudad de México era hermosísima, porque imagínate hace pues, unos 60 años o 70 años que ellos vivieron ahí. Me contó una anécdota del Club América. Mi tío Jorge era parte del Club América, del fútbol. Y dice que cuando, pues un día ahí en su casa, llegan los muchachos y a ver, estamos ensayando una porra para el Club América. Y entonces empiezan a ver si les gusta, muchachos. Y estaban ahí las amigas de ella y los amigos. Y la del Chiquitibuna, la Bim Bomba, era una porra del Club América. Sí, entonces ahí le estaban ahí diciéndola y diseñándola ahí en su casa. A ver, Chiquitibuna, la Bim Bomba, el Club América. Todo lo pedían ellas a Francia. No existía Estados Unidos. O sea, como ahora de que todo así, pedir a Amazon, no. Todo lo que querías pedir, de vajilla, o cuando te ibas a casar, o de cosas de mantelería y todo se encargaba a Francia. De hecho, ella se casa, pero bueno, ella tiene una vida medio tragediosa porque, bueno, pierde su bebé. Ya ves que en aquella época no había ni siquiera anestesia ni las medidas de higiene. Le da fiebre puerperal por mala atención en el parto, se queda estéril, ya no puede tener más hijos y casi muere ella. Total, bueno, el marido ya no puede soportar no tener hijos y ella se queda sola. Y trabaja muchos años en una revista que las señoras de la de ella la conocieron porque fue famosa, que se llamaba La Familia. Y traía muchas cosas y bordados, sobre todo bordados y tejidos y recetas de cocina de Francia. Me dice mi mamá, en un apunte que acá me encontré, que el Norialta estaba en los ríos, y entonces como en California, en los ríos sacaban pepitas de oro. Ellos estaban en la hacienda y de repente pues llegan unos pues, bandidos, como les decían antes, y secuestran primero a mi bisabuelo, Alejandro, y también se iban a llevar a Doloritos. Mi tatarabuelo era muy alto, 6 pies. 6 pies era pues, bastante alto, pero Doloritos era pequeñita. Entonces la metieron en un costal y ya la andaban subiendo al caballo. Era súper, guerrera. Y tanto les gritó y se revolcó y todo, que no le decían mejor déjenla, porque imposible llevársela. Y en otra ocasión eran tiempos bien duros porque estando en la hacienda, mi tatarabuelo no estaba Doloritos nada más. Llegan y se llevan todos los animales de la hacienda y se para ella y les dice, oye, ¿van a dejar una dama a pie? Pero imagínate increpándoles, y ella que era chiquita, ¿verdad? Entonces el jefe de los delincuentes les dice, no señora, y se baja él de su caballo, dice que era un animal precioso, y se lo deja a ella, y ya se van, y se llevan todos los demás, pero le dejó el caballo de él a ella. Ellos se quedaron en Guanajuato, pero al llegar la Revolución Mexicana, se tienen que ir, dejan todo, su casa en Guanajuato, sus haciendas, todo, porque estaba tremendo, y se tiene que ir a vivir a la Ciudad de México. Y ahí ya nunca regresan a vivir a Guanajuato. De hecho, ya se empiezan a casar allá y ya. Cada quien hace su vida, pero ya no vuelven a Guanajuato. Y más que nada, como mis tíos, los hombres, te digo que corrieron con esa suerte. Mi tío Jorge estaba estudiando ingeniería de minas. De hecho, ahí es donde conoce a mi abuelo, el que se casó con su hermana.
eran los dos ingenieros de minas, estudiaban en el Colegio de Minería de México, por eso se conocieron. O sea, mi abuelo resultó que era amigo de mi tío Jorge, y ahí conoció a mi abuelita. Y luego, pues mi abuelita emigró acá para Monterrey, pero ya casada con mi abuelo Tomás, que se vino a trabajar acá, fundidora de fierro y acero en Monterrey. Él era ingeniero. Él era ingeniero de minas y luego se ganó una beca de toda Latinoamérica para una maestría en el MIT de Boston. En aquellos años, ya casado, y tenían a la primera hija, a mi tía Alicia. Es que tienes familia así como que de todos lados tú. Sí. Digo, extranjeros que llegaron a México, pero cómo se movieron. Estuvo muy interesante. ¿El Palazuelos es de esta línea o es de la otra? Sí, Palazuelos es de esta línea, porque de la hermana mayor que te digo que sí conocía a mi tía, le decían Bona, María Luisa, ella se casa con Álvaro Palazuelos, creo que era Álvaro, bueno, le decían el Tigre Palazuelos. Ajá. Y se va a abrir Acapulco en tiempos de no sé qué presidente alemán, creo. Se casa muy joven ella y se va a Acapulco con el Tigre Palazuelos y allá sigue toda su familia. Bueno, la mayor parte de la familia sigue en Acapulco. Interesante. Sí. ¿Y él sabe esa historia de esta familia? ¿Cómo? Palazuelos sabe esta historia, el muchacho, ¿cómo se llama? El diamante negro, Roberto. Tu tocayo. Sí, no sé qué tan enterado esté de todo esto, pero pues yo creo que sí le gustaría saberlo y sí. Yo conocí al papá de él, a Roberto, o sea, viene siendo mi primo, porque Roberto chico pues viene siendo mi sobrino. Ah, qué interesante, pero pues bueno, es parte de estas familias, ¿no? De extranjeros que vinieron, trabajaron mucho, ¿verdad? Hicieron su fortuna de alguna manera y los que han hecho de alguna manera, pues familias trabajadoras y de éxito, de emigrantes. Sí, porque ya vimos, oye, tantos peligros que corrían, o sea, no es de que se hayan venido o sea, sí pasaron muchas cosas muy difíciles, simplemente llegar a los lugares era muy difícil, las condiciones, pues no había ninguna facilidades, ¿no? Y sí se les veía negras, ¿verdad? Porque pues sí, había muchísima inseguridad y pasaron pues muchas pruebas, ¿verdad? Pero bueno, pues se venían con todas las ganas del mundo de... ¿Y ustedes como familia qué sienten ser descendientes de estas familias, de esta familia Comín? Pues mucho, ¿cómo te digo? Es una familia muy bonita. Me gustaría conocer más miembros de esta familia porque como que se desbalagó mucho. Siento que nos dejaron una herencia, siempre, aunque la herencia no esté así tan tangible, la manera de pensar que tenemos o la manera de ver la vida nos influyó mucho de ellos. Pero claro, vivimos en ellos, ¿verdad? O más bien, ellos viven en nosotros. ¿Y les afectó de alguna manera esa herencia o les benefició? ¿Tú qué crees como familia? Yo sí siento que pues es un beneficio, ¿verdad? Es un beneficio. Saber el origen también, ¿verdad? Saber el origen, entender de dónde vienes, valorar lo que tienes y bueno, y luego aportar a la comunidad, ¿verdad? Y agradecerles que se hayan venido a este país tan hermoso, México, ¿verdad? Que nosotros ya pues somos 100% mexicanos y muy contentos de estar aquí, que se hayan venido y que hayan hecho el esfuerzo. Y realmente es de mucho valor dejar tu país y venirte a otro, no cualquiera, o sea, yo creo que... ¿Tú lo harías? Yo creo que sí, porque tengo el espíritu de la familia, yo creo que sí, Yuri. Si hubiera vivido en aquellos tiempos, pues yo creo que sí, lo hubiera hecho. Pues qué bueno, Ceci. Pues, ¿alguna otra cosa que quieras agregar de esta familia Comín? De Alejandro Comín Langton. Me hubiera gustado pues preguntarles qué les gustó más de venir aquí y qué extrañaron más de dejar allá, nada más. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Ceci. Al contrario. Un gusto tenerte.
Pues espero que hayan disfrutado nuestro programa y en otra siguiente emisión también tendremos a Ceci platicando de la familia Giré. Gracias. Hasta luego. Son los ancestros, esas manos que sostienen, son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó, son los ancestros.